Saludamos a la doctora Ana Gironda. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad siempre es una alegría tenerla en nuestro espacio. Gracias. Bueno, la agradecida siempre soy yo por brindarme este espacio para poder comunicar a las personas cómo es el tratamiento, qué tienen que hacer y cómo tienen que actuar, ¿no? Siempre es Medicina importante. del deporte, una excelente sugerencia. Coméntenos, por favor, doctora, ¿en qué consiste? Sí, la medicina del deporte está dentro de lo que es la medicina física y la medicina de la rehabilitación. Es una forma de ver lesiones específicas en deportistas, ¿no? Las más comunes, qué se tiene que hacer, cómo tienen que actuar, cuánto tiempo van a estar en rehabilitación y lo más importante, cómo evitar las lesiones deportivas. Para empezar, es también importante tal vez conceptualizar en casa y para quienes hacen deporte y consideran que solamente es deportista el que lo hace de manera profesional. Así es, hay que tomar en cuenta diferentes parámetros para hacer un determinado deporte, ¿no? Por ejemplo, el mismo hecho de cómo está la persona en forma física. Es importante saber el estado físico de la persona para determinar qué deporte podría realizar, cuánto de resistencia va a tener, qué tipos de ejercicio necesita un precalentamiento antes para poderse preparar al ejercicio, con qué frecuencia lo va a realizar, qué tiempo va a realizar el ejercicio, si va a ser máximo, si va a ser leve, cuántas veces por semana lo va a practicar. Entonces es importante tomar este tipo de parámetros dentro de la persona y también en el entorno, ¿no? Si es que va a necesitar un equipo determinado, una ropa específica, calzados, si va a necesitar protección, es decir, rodilleras o coderas o vendaje. Entonces hay que tomar en cuenta también este parámetro para evitar las lesiones. En ese parámetro o entre esos parámetros, doctora, ¿qué deberíamos de incluir? Se me ocurre por ahí el peso, la presión, algunos otros aspectos, masa muscular. Sí, necesitamos tomar en cuenta que la persona tenga el estado físico, el peso, si es que vamos a realizar, por ejemplo, ejercicios en gimnasio, cuánto está pesando la persona, necesitamos saber cuánto peso puede cargar la persona, por cuánto tiempo, cuántas repeticiones va a hacer, con qué frecuencia, con qué intensidad. Eso se tiene que determinar de acuerdo al peso talla de la persona, si es hombre, si es mujer, si es niño, si es adulto mayor. Entonces tenemos que tomar en cuenta todo este listado para evitar las lesiones. Empezamos entonces hablando acerca de esas lesiones cuando abarcamos el tema de medicina deportiva. Antes tenemos a Juan en línea. Bienvenido, buen día. ¿Cómo está, señorita? Buen día. Una consultita a la doctora, aprovechando. Mire, hace 2 años, bueno, yo juego fútbol y he recibido un golpe en la parte del tobillo. Entonces, bueno, me ha producido fue un golpe muy fuerte, severo. Entonces, me han tenido que poner una férula y todo eso, no hubo rotura, nada de eso, pero a partir de eso me he ido recuperando, pero ya no puedo no puedo movilizarme con normalidad. Siento el dolor constante, no puedo caminar en el día, puedo estar unas 4 horas. Me han recomendado fisioterapia, lastimosamente por el tema del trabajo no he podido hacerlo. Y doctorita, lo que más ya me está preocupando estos últimos meses, digamos, es que en las noches o en la madrugada empiezo a sentir un estirón de ese sector. O sea, es como que el nervio se me contrae y no puedo movilizarme, el dolor es fuerte. Entonces, obviamente digamos, me fricciono con algunas cremas. Me han dado ya, bueno, he utilizado el Dolor, las otras cremas más desinflamantes, pero que hasta mi piel se ha irritado, ¿no es cierto? Entonces, pero nada ya me alivia, doctorita. ¿Qué es lo que debo hacer? Y si debo hacer algún ejercicio, porque yo entiendo tal vez muy a mi criterio, digamos, de que tal vez como ya no practico ya deporte, entonces como tal vez el músculo se ha vuelto ya flojito y como no estoy haciendo ejercicio, estoy sufriendo esos dolores, como le decía, doctorita, en la noche. ¿Se puede orientarme qué es lo que puedo hacer? Y que tenga buen día, gracias. Gracias por comunicarse con nosotros. Doctora. Lo que ha sucedido es que se ha producido una distensión en los ligamentos del tobillo.
En primera instancia lo que se tenía que haber hecho era la inmovilización. Son 3 pasos que se tienen que seguir cuando hay lesiones deportivas, porque generalmente son de tipo agudo porque se hacen en el momento en el que se ha realizado el deporte. Estos parámetros son la inmovilización, tiene que ser inmediata, la aplicación de hielo para evitar la inflamación y algún tipo de lesiones más allá del daño real que se haya producido, y el reposo. Esos son los 3 parámetros importantes y claves para cualquier tipo de lesión deportiva. En este caso ya se ha producido una patología crónica, entonces lo que se tiene que hacer, si va a estar en el trabajo o va a empezar a caminar, necesita inmovilizarlo, es decir, necesita un vendaje compresivo que no limite la movilidad, pero que sí mantenga fija la articulación. Necesita hacer ejercicios, pero como ya existe dolor, es necesario que lo haga bajo agua. Es mucho más fácil, mucho más sencillo, menos doloroso y le va a ayudar a recuperar la movilidad sin que le produzca dolor. Y tiene que empezar con ejercicios suaves para empezar a recuperar la masa muscular que sí evidentemente se ha debido perder por el hecho de que no está descargando el peso de forma normal del derecho con el izquierdo. Entonces ese trabajo de quererlo proteger al miembro que está afectado, en vez de ayudarlo, lo está perjudicando porque se está perdiendo masa muscular, se está perdiendo fuerza, se está perdiendo tono. Entonces hay que empezar a trabajar de esa manera, en forma conjunta. Tenemos otra consulta. Emerson, buen día, adelante. Muy buenos días. Primeramente, muchas gracias por el turno. Una consultita a la doctora. Adelante. Quisiera saber qué es bueno para prevenir la rotura de tendón de Aquiles, porque yo de aquí a un tiempo tuve una rotura de tendón en el pie derecho y tuve una rehabilitación muy, bueno, de mucho tiempo, ¿no? Y quisiera saber, aparte, qué son las causas y qué es bueno para reforzar mayormente esto sobre el tendón, ¿no? Bien, gracias por realizar su consulta. Bueno, esta es una patología muy común en deportistas que no realizan un precalentamiento, ¿no? Entonces llegan directamente al deporte sin hacer el estiramiento que debería hacerse, el calentamiento previo, la aplicación de alguna por decir alguna pomada, algo que tenga alcanfor, que es la fórmula que hace que se produzca calor. Entonces eso va a hacer que los músculos se relajen, los ligamentos, los tendones tengan la elasticidad para resistir la sobrecarga en cualquier ejercicio. Se tiene que hacer esos pasos y además cuando hay un deporte o ejercicio de mucho impacto, por ejemplo el correr, el trotar, el tener que hacer mucho salto, es recomendable que siempre esté vendado, ¿no? Porque eso va a evitar los esguinces, las luxaciones y sobre todo mantener la articulación en el eje en cualquier movimiento. Entonces necesita el vendaje y el precalentamiento y el estiramiento. Tiene que ser antes y después del ejercicio. Hablamos acerca de las lesiones, doctor. Sí, las más comunes siempre se encuentran en los miembros superiores y en los miembros inferiores, ¿no? En los miembros superiores está, por ejemplo, el hombro congelado, que nosotros llamamos, que es una lesión producida en aquellas personas que practican mucho el voleibol, el básquet, donde el sobreesfuerzo que hacen para estirar el brazo les produce una tendinitis o una lesión ligamentosa, en ocasiones también unos desgarros musculares. En el codo también es muy común en nuestro medio, ya porque empieza la práctica de lo que es el racket. Entonces hay muchas personas que ocupan parte de la noche en hacer esta práctica. Entonces no llegan a hacer el calentamiento propio que se tiene que hacer para el codo, lastimando el codo propiamente dicho y las muñecas, ¿no? Produciendo lo que es también lesión del túnel carpiano, que también está siendo muy constante encontrar este tipo de lesiones. Entonces también deberíamos de realizar calentamiento en las extremidades superiores. Tenemos que realizar igual los estiramientos, precalentamientos. Es importante también relajar los músculos, los de las manos, porque es importante que aquellas personas que practican sobre todo el voleibol,
lo que es el wali, que es en un ambiente cerrado, entonces es mucho más complicado estar atentos a todos los movimientos. Entonces el golpe de la pelota con el impacto que da hacia los dedos produce por lo general luxaciones de los dedos, que es muy común también encontrarlos. Tenemos una consulta. Magdalena está con nosotros. Buen día. Buenos días. Muchas felicidades por el programa. Gracias. Quería hacer una consultita por favor a la doctora. Sabe que recientemente, hace un mes, me hice, como usted dijo, tendinitis del hombro. Y me dieron 2 dosis de corticoide, me pusieron, pero sigue aún, me sigue doliendo el hombro, no puedo levantar pesados. Y creo que hago imprudencias también. Y otra consultita, disculpe, es que tengo eso del tendón de Aquiles. Justamente hace 20 años he tenido ese problema, tengo una operación del pie, pero justo en ese lugar, en el, ¿cómo se dice?, en el calcáneo, me salió un pico de loro. Y no sé, no sé si es por el tendón de Aquiles o por qué. Quisiera que por favor me ayude. Gracias. Gracias por comunicarse con nosotros, Magdalena. Doctora. Bueno, empecemos por el hombro. Generalmente hay una lesión de lo que es el manguito rotador. El manguito rotador es una fusión de ligamentos y tendones que hacen que pueda el hombro moverse en todas las direcciones. Cuando hay una lesión de estos tendones, se limita la forma normal de moverse del hombro. Entonces no puede elevarse, no puede levantar peso, se pierde la fuerza muscular. Entonces la rehabilitación es empezar a realizar ejercicios con pesos mínimo. Se empieza con medio kilo y se va haciendo de forma progresiva, se va aumentando el peso de 1 kilo, kilo y medio, 2 kilos, para empezar a fortalecer y hacer que la articulación se vuelva a mover de forma normal. Entonces esos son los parámetros que se debería hacer en el hombro y no esforzarlo mientras haya dolor, no se puede trabajar si persiste el dolor. En cuanto al tendón de Aquiles, si ha habido ruptura total, lo que se hace es una reinserción del tendón hacia el hueso. Entonces, este puede producir un callo óseo demasiado voluptuoso. Entonces, el tratamiento para esto no ha sido el adecuado, es por eso que se ha producido demasiada cicatriz en esa área. Y a veces lo más fácil y factible para evitar la molestia o el dolor que pueda haber en el pie es hacer un raspaje. Y eso puede hacerse solo de forma quirúrgica. Bien, ahí está la respuesta para nuestra amiga. Ahora tenemos a Antonia. ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Quisiera hacerle una consultita a la doctora. Adelante. Disculpe, ¿sabe qué, doctorita? Tengo artrosis en la cadera y quisiera saber qué tipo de deporte tengo que hacer o ya no tengo que hacer deporte. Bien, gracias Antonia por realizar su llamada y por supuesto su consulta. Doctora. Bueno, sí tiene que hacer el ejercicio o los deportes, pero estos no tienen que ser de impacto. Es decir, no puede correr, no puede saltar, pero sí puede hacer ejercicios isométricos, es decir, trabajar el músculo sin tener que mover la articulación, evitando siempre el roce de las partes articulares, ¿no? Una de las formas más prácticas para ejercitarse es la bicicleta estática, porque produce un movimiento completo de toda la articulación sin la descarga de peso. Entonces se puede trabajar con la resistencia de la bicicleta, dándole mayor movimiento a la articulación. Bien, vamos a dar lectura a las siguientes consultas. Buen día, tengo dolor en el hombro izquierdo hasta la escápula, tengo inflamado el supraespinoso. ¿El calor o el frío son buenos? Gracias. Doctora. Bueno, cuando la lesión es de tipo aguda, es importante la aplicación de hielo y la inmovilización, pero cuando ya lleva 1 o 2 meses ya con esta molestia, la aplicación de calor es la mejor forma para relajar los músculos, los tendones y empezar a hacer movimientos de estiramiento que son los más importantes para empezar a relajar esa área y hacer que todos los tendones se acomoden, se reacomoden para que el movimiento no sea doloroso. Tenemos una última consulta, una última llamada telefónica. María Eugenia, buen día, adelante con su pregunta. Buenos días, señorita. Una consulta, tiene mi esposo un problema en las plantas de los pies, le arden y le duelen y no ha ido al traumatólogo y le han dicho que no es nada de los huesitos,
¿Qué podría hacer, doctorita? Gracias por Gracias. comunicarse. Bueno, generalmente cuando tenemos estos síntomas hay una lesión nerviosa, ¿no? Porque existe un hormigueo, una parestesia, es decir, una sensación de anestesia. No sentimos bien la parte de la planta del pie o tenemos una sensibilidad demasiado aumentada, sentimos las sensaciones rugosas mucho más fuertes de lo normal. Entonces hay que ver dónde se empieza, desde cuándo está y determinar cuál nervio o tendón está lesionado. Bien, vamos a dar respuesta a esta última consulta de Doniel Gatillo. ¿Se puede curar con fisioterapia? ¿Esta es alguna lesión, doctora? Bueno, más que lesión es una alteración ósea, entonces hay que ver cuáles son los tendones o ligamentos que están haciendo que esta articulación se deforme, ¿no? La forma más efectiva de poder corregir es el uso de una férula, ¿no? Hay férulas específicas para cada segmento del cuerpo y eso es lo que lo hacen los ortopedistas, porque los hacen a medida. Entonces hay que mantener la posición de la articulación y con el tiempo puede llegarse a corregir si es que no ha sido provocado por una patología que no sea tan reumática, ¿no? Puede ser por un accidente. Cuando la patología es reumática, es decir, por una artritis, una artrosis, es muy difícil que se llegue a corregir, pero cuando ha sido producido por un trauma, por un deporte, en un par de meses se corrige. Bien, doctora, ya para ir cerrando, algunas otras lesiones comunes cuando hablamos de la medicina del deporte. Entre las más comunes de los deportistas están los esguinces, las luxaciones, en pocos casos las fracturas que se hacen, las microfracturas por la práctica del fútbol, por ejemplo, cuando se patea. Entonces hay que, como les decía, evitar. Es muy fácil, ¿no? Prevenirlas, usar las bandas elásticas, férulas, protectores, entonces es la mejor forma de evitar este tipo de lesiones. Como última consulta, para primeros auxilios más que todo, doctora, justamente cuántas veces hemos visto algunos compañeros en la cancha sufrir de una de estas lesiones. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer como compañeros? En los 3 pasos importantes, la inmovilización es importante, no muevan a la persona que esté lesionada, la aplicación de hielo de forma inmediata en el área donde se está lesionando para evitar la inflamación y el reposo, que es importante. Inmovilicen y mantengan siempre la parte afectada en elevación para hacer que no se hinche más de lo que ya está. Muchísimas gracias, la estaremos esperando en una próxima edición de Doctora Villayala. Gracias a ustedes y gracias a